Bienvenidos a la noticia con contexto, la 12:30 AM. Hoy tenemos un tema complejo, delicado. Vamos a explorar la situación en Sudáfrica. Hay una narrativa muy fuerte, muy persistente, sobre violencia sistemática contra la minoría blanca. Se llega a hablar de genocidio blanco, incluso de apartheid inverso. Hemos revisado varias fuentes, videos con testimonios, análisis de datos, preguntas frecuentes, documentos informativos. Y bueno, la idea es tratar de entender qué hay detrás de todo esto. Exacto. El objetivo es, digamos, desentrañar esta madeja. Vamos a contrastar un poco lo que se afirma en algunos de estos materiales con las estadísticas, con el contexto histórico que otras fuentes nos dan y bueno, también con análisis de expertos. Todo desde una perspectiva crítica, reflexiva, ¿no? Y considerando las implicaciones éticas. Empecemos por esa narrativa central. Aparecen videos de figuras como Pato Bonato, Solo Fonseca, incluso ha sido mencionada por figuras internacionales, Donald Trump, Elon Musk y grupos como AfriForum también la impulsan. Sí. Hablan de un genocidio blanco. Se refieren a asesinatos muy brutales, sistemáticos, de granjeros blancos, los Boer. Los llaman plasmorde. Mencionan casos de violencia extrema. Esa es efectivamente la narrativa que presentan algunas fuentes. Pero aquí es donde el contraste con los datos se vuelve clave. Sudáfrica, como indican los informes que vimos, tiene una tasa de homicidios altísima. Es un problema gravísimo y generalizado. Estamos hablando de más de 25,000 homicidios al año. Una cifra enorme. Enorme. Pero tanto las estadísticas oficiales como las de institutos independientes como el Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales o el Institute for Security Studies, que también estaban en el material, muestran de forma consistente que la inmensa mayoría de las víctimas de crímenes violentos son sudafricanos negros, de bajos recursos. De hecho, señalan que la población blanca tiene estadísticamente el menor riesgo de ser asesinada en el país. Entonces, a ver, ¿dónde quedan los ataques específicos a granjas? Los plasmorde, porque parecen ser el núcleo de esta historia del genocidio. Es un punto importante, pero mira, representan menos del 1% del total de homicidios nacionales. O sea, una fracción muy pequeña. Menos del 1%. Sí. Y aunque cada caso es una tragedia y la brutalidad que describen algunos testimonios es, sin duda, real y terrible, los análisis de expertos que consultamos coinciden en que el motivo principal suele ser el robo. El robo. Sí, agravado por el aislamiento de las zonas rurales. No parece haber evidencia de una campaña sistemática de odio racial como causa principal. Además, las víctimas de estos ataques no son exclusivamente blancas, también incluyen trabajadores y propietarios negros. Claro. Fíjate que la Transvaal Agricultural Union, por ejemplo, que lleva registros, habla de un promedio histórico de unos 56 sudafricanos blancos asesinados en granjas por año desde 1990. Es una cifra horrible, por supuesto, pero muy lejana a la idea de un genocidio en un país con más de 25,000 homicidios anuales. Entiendo. Otro elemento que aparece mucho en las fuentes que apoyan esta narrativa es el canto Kill the Boer, mata al granjero. Se asocia a Julius Malema del partido EFF. Ese es un punto muy divisivo. Por un lado están sus defensores, el propio partido EFF, que dicen que es un canto histórico de la lucha contra el apartheid, que es simbólico, no literal. Ajá. Por otro lado, los críticos lo ven como una incitación directa a la violencia. Y lo que añade complejidad, como mencionaban los documentos, es que los tribunales sudafricanos han dicho que en su contexto histórico no califica como discurso de odio. Una decisión muy controvertida. Muy controvertida, sí. Y es crucial entender el contexto, ¿no? La Sudáfrica post-apartheid sigue arrastrando una desigualdad económica y social tremenda. Totalmente. Los datos que vimos son claros. La minoría blanca, que es un 7-8% de la población, todavía posee cerca del 72% de la tierra agrícola privada. Es una disparidad enorme. Exacto. Y ahí entran políticas como el Black Economic Empowerment, la reforma agraria, que buscan corregir esa herencia del apartheid. Pero claro, generan tensiones. Me imagino. Algunas voces en el material las llaman racismo inverso. Expresan miedo a expropiaciones, a veces comparando con lo que pasó en Zimbabue. Y bueno, en ese caldo de cultivo de desigualdad, miedo, cambio,
es donde estas narrativas de victimización, digamos, prenden más fácil. Y ahí juega un papel la desinformación. Recordamos ese incidente de mayo de 2025, ¿no? Cuando Trump le mostró a Ramaphosa un video con supuestas pruebas del genocidio. Sí, ese caso fue muy ilustrativo. El fact-checking posterior, que también estaba detallado en las fuentes, demostró que las imágenes clave estaban sacadas de contexto. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, las cruces blancas no eran tumbas masivas, eran de una protesta simbólica del 2020. Y otra foto muy fuerte que circuló ni siquiera era de Sudáfrica, era del Congo. Esto muestra cómo se instrumentaliza políticamente la narrativa, cómo se amplifica en redes sociales con hashtags como White Genocide, a menudo usando información falsa o, manipulada. Entonces, resumiendo un poco todo el material que revisamos, parece que la violencia en Sudáfrica es una tragedia real, muy extendida, que afecta de manera desproporcionada a la mayoría negra. Pero esta narrativa específica de un genocidio blanco, pues según la evidencia estadística y los análisis de expertos que vimos, no se sostiene. Exacto. Se perfila más como una simplificación, ¿no? Que le pone una etiqueta racial a un problema mucho más complejo de criminalidad, de desigualdad profunda, y a veces, parece, se usa con fines políticos. Correcto. Para abordar de verdad la criminalidad y la desigualdad, se necesitan soluciones basadas en hechos, en los datos, como los que presentan varios documentos, no en narrativas que dividen y que en el fondo explotan tensiones raciales históricas. Pensando en toda esta información tan variada y a veces contradictoria que analizamos, ¿cómo podemos, como ciudadanos, analizar críticamente narrativas tan cargadas de emoción, especialmente cuando tocan temas tan sensibles como la raza, la historia, la violencia y cuando las fuentes mismas presentan visiones tan distintas? Los leemos en comentarios, gracias por compartir y dar like. Recuerden, subimos videos todos los días con contexto.